Imagina que un día te despiertas y descubres que toda tu existencia ha sido un experimento, que cada decisión que creías tuya fue cuidadosamente sembrada por manos invisibles, que la ropa que eliges, las palabras que pronuncias, incluso tus gestos, no nacieron de tu propia voluntad, sino de un catálogo de superficialidad diseñado para mantenerte dócil. No es una pesadilla, es tu realidad. Y lo más perturbador es que tú mismo has contribuido a tu propio engaño. Mientras duermes con el teléfono bajo la almohada, una legión de algoritmos analiza tus deseos más primarios. Observan tu necesidad de reconocimiento, tu temor a ser irrelevante, tu desesperación por parecer significativo, aunque por dentro no haya nada. Y cuando encuentran esa grieta en tu conciencia, te entregan un premio envuelto en purpurina, un puñado de atención que brilla un instante y se apaga con la misma rapidez. Lo llaman éxito, lo llaman relevancia, pero no es más que un teatro de hologramas diseñado para que nunca cuestiones su decorado. ¿Quieres saber lo más inquietante? El mundo moderno no premia a los valientes, no aplaude a los que piensan, no celebra a quienes crean profundidad. Premia a los que mejor saben fingir, a los que convierten su identidad en un escaparate pulido, a los que comprenden que el mérito importa menos que la percepción. Y mientras tú estás convencido de que eres libre, de que tomas tus propias decisiones, de que tu valor proviene de algo auténtico, millones de ojos invisibles recogen tus datos para transformarte en un producto, no en un ser humano. Un producto, algo que se empaqueta, se exhibe y se vende. ¿Te sorprende? ¿Te incomoda? Perfecto. Esa incomodidad es la única prueba de que aún queda algo real en ti, porque el resto de tu existencia está tan contaminada de superficialidad que cuesta distinguir dónde termina tu esencia y dónde comienza la máscara que llevas puesta. Piensa en el último elogio que recibiste. ¿Realmente lo merecías? ¿O simplemente mostraste un fragmento cuidadosamente editado de tu vida? ¿Recuerdas la última vez que sentiste que valías algo sin tener que exhibirlo? Exacto. Te cuesta encontrar ese momento porque el mundo que habitas ha vaciado el significado de la autenticidad. La ha convertido en una etiqueta que puedes pegar en tu biografía siempre que se vea bonita y coleccione suficientes aplausos. Y mientras tanto, las personas que deberían inspirarte se diluyen en un océano de rostros sonrientes, todos vendiendo la misma ilusión, que la felicidad se compra con apariencias. Nadie te lo dijo así de claro porque preferían que creyeras que, si subías un poco más el brillo de tus fotos, si aprendías a modular tu voz para que sonara convincente, si fingías entusiasmo en cada palabra, un día te despertarías sintiéndote completo. Pero no ocurre, porque la superficialidad es un pozo sin fondo. Siempre exige más atención, más likes, más aplausos huecos, y cada vez que crees que has llegado, te arrebata el poco sentido que conservabas. Te preguntas por qué el mundo moderno premia a la gente superficial. Porque es más fácil controlar a una masa obsesionada con la validación que a un individuo dispuesto a pensar. Porque cuando todos compiten por verse bien, nadie tiene tiempo para preguntarse si todo este circo merece la pena. Y tú, mientras tanto, sigues alimentando la maquinaria con tus pequeños gestos de complicidad, deslizando el dedo, dejando un comentario, ajustando tu máscara para que encaje con las expectativas que ni siquiera elegiste. Quizá creas que exagero, que esto es solo una reflexión dramática, pero dime, ¿acaso no es más escalofriante saber que es verdad? Porque lo que nadie te cuenta es que todo este culto a lo superficial no empezó por casualidad, no surgió de la noche a la mañana como un error inocente. Fue construido con precisión quirúrgica por quienes entendieron que la mente humana es débil ante el reconocimiento. Y aquí entra un aspecto aún más siniestro del que casi nadie habla, el poder de la comparación constante. Esa comparación que carcome tu criterio y te convierte en un adicto a lo que otros exhiben. Te crees dueño de tu voluntad, pero cada vez que observas la vida de otro a través de una pantalla, tu cerebro se contamina. Te inoculan un veneno lento que modifica lo que deseas, lo que valoras, lo que crees necesitar. Y ese veneno se llama aspiración superficial. Es el susurro que te repite que si no estás mostrando tu éxito, no eres nadie. Que si tu aspecto no es impecable, tu opinión no vale. Que si tu vida no parece digna de un escaparate, entonces es una existencia fallida. ¿Lo notas?
Es una trampa perfecta. Primero te convencen de que debes compararte, después te persuaden de que siempre estás perdiendo, y finalmente te venden el antídoto disfrazado de una solución fácil. Un filtro nuevo, una foto mejor encuadrada, una frase que suene más inteligente de lo que realmente piensas. Así es como convierten tu necesidad de pertenecer en una rutina agotadora que nunca termina. Mira a tu alrededor. Todo se ha transformado en una competición absurda por parecer interesantes. Las conversaciones no giran en torno a lo que alguien siente o reflexiona, sino a qué también puede exhibirlo. ¿Te has preguntado cuántas de las personas que presumen seguridad en realidad se están desmoronando por dentro? ¿Cuántos de esos que sonríen en cada publicación duermen con ansiedad porque no soportan la idea de ser olvidados? Este es el efecto secundario del mundo que idolatra la superficie. Nadie sabe quién es en realidad. Y aquí viene la parte más incómoda. La mayoría prefiere esa confusión, porque cuando no tienes identidad, puedes fabricarte una cada día, puedes transformarte en lo que sea más rentable, más aplaudido, más viral. Y en ese teatro grotesco, el auténtico valor personal se convierte en un lastre. Quizá creas que tú estás al margen, que no participas de esa obra, pero detente un segundo y sé honesto. ¿Cuántas veces moldeaste tu discurso para encajar? ¿Cuántas veces pensaste en mostrar tu fracaso y al final lo ocultaste porque intuías que nadie lo celebraría? No te culpo. Este sistema fue diseñado para que incluso los que creen tener carácter terminen cediendo. Y cada renuncia a lo genuino es un ladrillo más en el muro que separa lo que eres de lo que finges ser. Pero hay un matiz todavía más perverso. La superficialidad no solo infecta la forma en que te muestras al mundo, también intoxica cómo interpretas a los demás. Te convierte en un juez que dicta sentencias basadas en apariencias. Nunca te reíste por dentro de quien no entiende el lenguaje de la autopromoción, aunque su trabajo sea 10 veces más valioso que el de los que tanto presumen. Ahí reside la trampa final. La superficialidad no es solo un disfraz individual, es una cultura compartida, una religión sin dioses que todos veneran, aunque juren que no creen en nada. Y como toda religión, necesita herejes que sacrificar para que los demás se mantengan obedientes. Cada vez que alguien decide no participar en la farsa, el resto siente que debe señalarlo, ridiculizarlo, aislarlo. Porque si uno se atreve a vivir sin máscaras, demuestra que todos los demás podrían hacerlo también. ¿Te das cuenta de lo profundo que llega a este mecanismo? No es solo un problema de autoestima, es un sistema global que convierte cada interacción en un escenario, y no puedes salir de él sin pagar un precio. Porque si decides apartarte, si decides que no vas a competir por la atención, la consecuencia inmediata es la invisibilidad. Y eso es lo que más aterra al ser humano moderno. Que nadie lo vea, que su existencia transcurra sin testigos. Pero hay algo que no quieren que descubras, algo que hace temblar los cimientos de este juego. La invisibilidad voluntaria es poder puro. Cuando ya no necesitas ser aprobado, dejas de ser manipulable. Cuando te vuelves indiferente a la opinión pública, te vuelves impredecible. Y eso asusta a quienes solo saben relacionarse desde la comparación constante. Míralo bien. El mundo premia a los superficiales porque ellos sostienen la ilusión. Son los actores que interpretan el mismo guión cada día, demostrando que la forma importa más que el fondo. Y mientras tanto, quienes se atreven a ser auténticos se convierten en una amenaza porque representan la prueba viviente de que puedes existir sin pedir permiso, sin exhibirte, sin maquillarte para agradar. Ahora mismo, quizás sientas un vértigo extraño, una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque todo lo que creías seguro empieza a desmoronarse, y alivio porque en el fondo siempre supiste que había algo enfermo en esta necesidad de aparentar. Ese alivio es tu conciencia recordándote que la sustancia importa, que lo esencial no se publica ni se filtra. Pero te advierto, si decides volver a la autenticidad, prepárate para un silencio incómodo, porque cuando ya no gritas para ser visto, el mundo tarda en notar tu ausencia, y en ese silencio escucharás por primera vez la voz que siempre estuvo debajo de tus disfraces. Puede que no te guste lo que diga,
Puede que te muestre partes de ti que preferías ignorar, pero esa voz es lo único que te pertenece de verdad. ¿Estás dispuesto a conocerla o prefieres seguir jugando a que todo esto es normal? Porque mientras sigas fingiendo que el escaparate es la vida real, serás solo otro peón en la maquinaria que premia lo superficial y desprecia lo verdadero. Pero hay algo más perverso que todavía no hemos mencionado. La superficialidad no solo distorsiona tu identidad, también corrompe tu forma de relacionarte. Si miras con atención, te darás cuenta de que casi todas las conexiones humanas actuales están contaminadas por esa necesidad de exhibirse. Ya no buscamos entender al otro, solo comprobamos si nos sirve de espejo, si valida lo que mostramos, si nos devuelve un reflejo que confirme que estamos en el bando de los que importan. Y así es como se fabrican amistades huecas, alianzas de cartón-piedra, amores que se disuelven en cuanto alguien se atreve a mostrarse sin envoltorios, porque lo superficial no tolera la intimidad verdadera, le asusta. La cercanía auténtica exige vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es un lujo que el ego no puede permitirse cuando vive pendiente del escaparate. ¿Te has fijado en que todo el mundo presume de tener relaciones profundas, pero casi nadie sabría explicar qué siente en realidad? ¿Has visto cuántas parejas parecen más interesadas en proyectar una imagen perfecta que en conocerse de verdad? Es el precio de vivir atrapados en la forma. Mientras más nos obsesionamos con el aspecto externo, más incapaces somos de sostener algo real, porque lo real es contradictorio, incómodo, y eso no encaja bien en un perfil público. Mira el círculo que te rodea. Piensa en cuántos de ellos te conocen de verdad. No el personaje que muestras, sino esa parte tuya que no brilla, que no seduce, que no se puede vender. Si eres sincero contigo mismo, descubrirás que casi nadie, porque mostrarte tal cual eres tiene un precio: perder el interés de quienes solo estaban allí por la versión editada de tu vida. La superficialidad no solo es rentable, también es contagiosa. Cuando uno se disfraza, empuja a los demás a hacer lo mismo. Es un efecto dominó de falsedad que convierte cualquier entorno en una pasarela donde todos compiten por un aplauso que no significa nada. Y mientras tanto, el silencio de lo auténtico crece en el fondo, esperando que alguien tenga el coraje de nombrarlo. Pero hay otro matiz que hace este tema aún más retorcido. La superficialidad no solo te convierte en un actor sin guión propio, también te roba tiempo. Tiempo que podrías dedicar a construir algo con sentido. Tiempo que podrías invertir en descubrir qué te apasiona cuando no hay testigos. Tiempo que podrías regalar a las pocas personas que sí merecen ver tu verdad. Piénsalo un instante. Cada publicación que planificas, cada frase que ensayas, cada imagen que perfeccionas es un minuto que pierdes, y ese minuto jamás vuelve. Mientras tú te obsesionas con parecer brillante, alguien en silencio está leyendo, aprendiendo, reflexionando. Alguien que mañana te pasará por encima, porque eligió profundidad en lugar de espectáculo. Y aquí está la paradoja más cruel. Cuanto más te esfuerzas por demostrar tu valor, menos tiempo tienes para construirlo. Porque la atención no es un recurso infinito. Cada gramo de energía que dedicas a gustar es energía que dejas de invertir en crecer. Este es el secreto que nadie quiere conocer. Pero hay un punto aún más incómodo que deberías saber. La superficialidad tiene una trampa psicológica que funciona como una droga. Al principio te seduce porque parece fácil. Un elogio rápido, una mirada de aprobación, una sensación fugaz de relevancia. Pero cuando se apaga, te deja un vacío mayor que el que tenías antes. Y como buen adicto, solo puedes pensar en la siguiente dosis. Esa es la verdadera razón por la que tantos prefieren mantenerse en esa rueda interminable. Porque la alternativa a enfrentarse a su propio silencio interno da un miedo que no todo el mundo soporta. El espectáculo constante es una forma de anestesia. Mientras luces ocupado en tu autopromoción, no tienes que preguntarte qué sentido tiene todo esto.
No tienes que reconocer que quizás tu vida no es tan interesante como finges. Ahora imagina por un momento que decides bajarte del escenario, que dejas de anunciar cada paso que das, que permites que tu valor se construya en la oscuridad. Les aterra porque descubren que su identidad dependía por completo de ser observados, que sin testigos no hay personaje y sin personaje no hay nada que los defina. Pero lo que no saben es que ese vacío inicial es la puerta hacia algo que nunca encontrarán en la superficie, la autenticidad, una fuerza que no necesita reflectores, porque no le importa ser vista. Una claridad brutal que te dice con crudeza quién eres cuando nadie aplaude. Y en ese descubrimiento, la superficialidad pierde todo su poder. Así que mírate bien. Pregúntate si todo lo que muestras es realmente tuyo o solo es un disfraz que aprendiste a confeccionar para sobrevivir en un mundo que premia las apariencias. No hace falta que contestes ahora, pero si tienes el coraje de quedarte un momento a solas contigo mismo, la respuesta llegará. Pero recuerda esto, todo lo que brilla sin sustancia termina por apagarse todo. Y cuando esa luz artificial se extinga, solo quedará lo que hayas construido en la sombra. Si no hay nada ahí, el silencio será insoportable. Pero si tuviste la valentía de apostar por lo real, descubrirás que ese silencio es en realidad tu único refugio verdadero. Si decides dejar atrás la superficialidad, todo tu mundo empezará a tambalearse. Porque cuando ya no juegas a ser lo que esperan, quienes solo se acercaban por tu fachada empezarán a desaparecer. Se irán sin hacer ruido, como sombras que nunca fueron tuyas. Y esa pérdida, aunque parezca una tragedia, es en realidad la depuración más valiosa que vivirás jamás. Al principio, te sentirás como si caminaras por un desierto. Te faltará el estímulo constante. Echarás de menos la validación barata. Dudarás de ti mismo cada día, pero poco a poco descubrirás algo que no cabe en ninguna estadística de seguidores. La serenidad de no deberle tu identidad a nadie. La certeza de que lo que construyes no depende de un puñado de ojos que miran con prisa. La libertad de no pedir permiso para existir. Y entonces ocurrirá algo extraordinario. Personas que no buscan un escaparate, sino un lugar donde ser sin adornos. Descubrirás conversaciones que no necesitan testigos, risas que no requieren publicaciones, complicidades que jamás serán trending topic, pero que valen más que cualquier aplauso efímero. Ese es el territorio al que casi nadie llega porque exige un sacrificio que muy pocos están dispuestos a pagar. Renunciar a ser visto para poder ser. Y no te voy a mentir, es el viaje más incómodo que puedes emprender porque te arranca todas las máscaras de un tirón y te deja desnudo ante la única mirada que importa, la tuya. La tuya. Pero si decides quedarte allí, si soportas la tentación de volver corriendo al espectáculo, un día despertarás y comprenderás que ya no te hace falta mostrar nada, que tu valor no depende de un escenario, que la superficialidad perdió todo su poder sobre ti. Y cuando llegues a ese punto, algo dentro de ti se encenderá con una luz tan silenciosa como indestructible, la luz de lo que es auténtico. Ahora, si todo esto te removió algo por dentro, si sentiste aunque sea un segundo de incomodidad, quiero que lo uses como señal. Señal de que todavía hay algo en ti que no se ha contaminado. Algo que late por debajo de la necesidad de gustar. Y si de verdad tienes el coraje de cuestionar el juego, te invito a dejar un comentario con esta frase: prefiero ser real antes que brillante. Quiero saber cuántos de los que han llegado hasta aquí están dispuestos a levantar la mano y admitir que están hartos de fingir. Suscríbete si no temes mirar de frente las ideas incómodas. Aquí no vas a encontrar consejos fáciles ni palmaditas en la espalda. Pero si quieres descubrir por qué todo lo que creías seguro es solo un decorado, este canal es tu refugio. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que aún te atreves a cuestionar tu propia máscara. Y si después de todo decides regresar al espectáculo,
Recuerda que aquí siempre tendrás un sitio donde se valora lo que no se puede fingir. Apaga la pantalla. Quédate con este silencio, porque a veces la ausencia de ruido es la única prueba de que algo auténtico está sucediendo dentro de ti. Analiza este momento y observa a tu alrededor. Las personas corren hacia trabajos que aborrecen para adquirir cosas que no requieren, intentando llenar un vacío que nunca desaparece. El mundo es una máquina implacable que tritura ilusiones y escupe frustraciones desde el instante en que llegamos a este planeta. Estamos condenados a una vida marcada por el sufrimiento, el deseo y al final el olvido. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más pesimistas de la historia, percibió esta realidad sin adornos. Para él, la existencia no es un regalo, sino una carga. El sufrimiento es la esencia de la vida y el placer, cuando se presenta, es solo un alivio temporal del dolor. Todo lo que buscamos, amor, dinero, reconocimiento, no son más que intentos vanos de escapar del vacío. Si logramos lo que deseamos, caemos en el tedio. Si no lo conseguimos, nos hundimos en la frustración. Y lo peor es que, al final, nada de esto tiene relevancia, porque la muerte nos espera como la gran niveladora, indiferente a nuestro sufrimiento o a nuestras conquistas. Esto no es solo filosofía abstracta. Se confirma cada día en la vida real. Observa la historia de la humanidad. Enfermedades implacables, guerras interminables, personas que pasan toda su vida luchando por migajas. El sufrimiento está en la esencia de todo, e ignorarlo es simplemente engañarnos a nosotros mismos. En este video exploraremos la brutal filosofía de Schopenhauer y entenderemos por qué nuestra existencia es un constante sufrimiento. Pero antes de continuar, si te está gustando este video, házmelo saber con un me gusta y suscribiéndote a este canal. Imagina a un perro corriendo en círculos, persiguiendo su propia cola. Se esfuerza, casi la alcanza, pero nunca la atrapa. Si por casualidad la muerde, siente un instante de alivio, pero pronto el dolor regresa y el ciclo comienza de nuevo. Ahora sustituye al perro por cualquier ser humano y la cola por lo que llamamos felicidad. Este es el mecanismo de la vida. Para él, la vida está gobernada por un principio cruel. El deseo es la raíz del sufrimiento. Todo lo que queremos, todo lo que buscamos, nace de una falta, de una ausencia. Queremos dinero porque no tenemos suficiente, deseamos amor porque sentimos soledad, anhelamos reconocimiento porque tememos ser insignificantes. El querer en sí mismo es esencialmente sufrimiento. Supón que, por un golpe de suerte o un esfuerzo extremo, logras lo que deseas. Finalmente conquistas a la persona amada, compras ese coche de tus sueños, ganas fama o dinero. ¿Y entonces qué? El placer que sentimos al alcanzar una meta es breve, casi efímero. La emoción inicial desaparece rápidamente y un nuevo vacío toma su lugar. Pronto necesitas algo más para llenar ese agujero existencial. Si antes querías un coche, ahora deseas una casa. Si antes buscabas amor, ahora anhelas ser idolatrado. Y así, el ciclo continúa. El ser humano vive entre dos estados igualmente miserables. El sufrimiento de la falta, cuando deseamos algo y no lo conseguimos, y el tedio de la conquista, cuando lo logramos, pero pronto nos damos cuenta de que no nos completa. La vida, por tanto, oscila entre el dolor y el vacío. No hay término medio. Basta con mirar el mundo que nos rodea para comprobar esta verdad. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de celebridades que lo tenían todo? Dinero, fama, y aún así caían en la depresión. Robin Williams, uno de los comediantes más grandes de todos los tiempos, hizo reír a millones y se suicidó. Sueña y aún así no encontró paz. Schopenhauer no se habría sorprendido. Según él,
La fama y la riqueza no son atajos hacia la felicidad, sino trampas hacia el desespero. La riqueza es como el agua del mar. Cuanto más bebes, más sed tienes. Si esta visión te parece sombría, la ciencia moderna solo la refuerza. Nuestro cerebro está programado para nunca estar satisfecho. El sistema de dopamina, responsable del placer, funciona de manera cruel. Libera placer antes de la conquista, pero una vez que conseguimos lo que queremos, la emoción desaparece. Rápidamente, el resultado es un eterno recomenzar. Es por eso que tantas personas se vuelven adictas a los juegos, las drogas o las redes sociales. La ilusión de que la próxima recompensa será diferente nos mantiene atrapados como ratones en un experimento sin fin. Entonces, si la vida es una máquina de frustración, ¿cómo lidiar con ello? La respuesta de Schopenhauer es tan brutal como lógica. La única salida es reducir el deseo al mínimo posible. Pero, ¿es esto realmente posible? La naturaleza misma parece diseñada para el sufrimiento. Desde el momento en que nacemos, somos frágiles y dependientes, sujetos al hambre, al frío y al miedo. Crecemos y somos condicionados a luchar por estatus, dinero y aceptación. En una búsqueda infinita, sin recompensa duradera, envejecemos, vemos cómo nuestro cuerpo se desgasta, nuestras memorias fallan, nuestros seres queridos desaparecen y al final morimos, muchas veces de forma lenta, solitaria y dolorosa. Ningún ser vivo escapa a este destino. La naturaleza nos obliga a existir y luego nos destruye sin piedad. Si la naturaleza fuera justa o benevolente, ¿cómo explicaríamos la existencia de enfermedades atroces? ¿Por qué los bebés nacen condenados a morir en pocos días? ¿Por qué hay personas que pasan toda su vida atrapadas en cuerpos paralizados, sufriendo dolores constantes? Schopenhauer tenía razón. El sufrimiento no es un error del sistema, es el sistema. La biología moderna lo confirma. La vida está impulsada por el instinto de supervivencia y ese instinto genera sufrimiento. Si los humanos no sintieran deseo, ansiedad o insatisfacción, no buscaríamos comida, sexo o dinero, y la especie desaparecería. Pero esto tiene un costo. Somos prisioneros de esta maquinaria, incapaces de escapar del ciclo. Y si la naturaleza no se preocupa por nosotros, ¿qué nos queda? La humanidad ha intentado escapar de esta verdad de muchas maneras. La religión, por ejemplo, ha sido el analgésico supremo. La promesa de un cielo, de una justicia divina, de un propósito mayor ha servido para dar esperanza a quienes sufren. Pero en la visión de Schopenhauer, la religión no es más que un autoengaño necesario. El hombre común necesita creer que hay un significado oculto en el dolor, que hay una justicia de cuentas después de la muerte. Pero la verdad es esta: no hay nadie observándonos, ninguna entidad superior que premie nuestras buenas acciones, ningún premio esperando al final del camino. El dolor que sentimos no tiene propósito. Es simplemente una consecuencia de la existencia. Nos enseñan que debemos trabajar, conquistar, construir algo. Nos dicen que la vida tiene sentido porque podemos dejar un legado. Pero esto no es más que otro truco para mantenernos ocupados. La verdad es que el trabajo es solo una forma de distracción. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas persiguiendo dinero, promociones y reconocimiento. ¿Y qué ganamos a cambio? ¿Una jubilación para esperar la muerte? Y luego está la mayor de todas las ilusiones, el amor. Nos enseñaron que el amor es el sentido de la vida, que encontrar a la persona correcta traerá felicidad. Amamos no porque haya algo divino en el amor, sino porque la naturaleza nos programó para ello. El amor no es más que un mecanismo evolutivo para garantizar la reproducción. Sentimos atracción, deseo y pasión, todo porque la vida quiere continuar replicándose. Si somos rechazados, sufrimos. Si conquistamos lo que queremos, pronto nos aburrimos. La neurociencia moderna confirma lo que Schopenhauer ya intuía.
Nuestra mente está programada para engañarnos. El cerebro humano tiene mecanismos específicos para ignorar verdades dolorosas. Cuando enfrentamos una realidad insoportable, el cerebro activa respuestas químicas para distorsionar. La dopamina nos da falsas esperanzas. La serotonina nos hace aceptar lo aceptable. El sistema límbico nos obliga a apegarnos a cosas y personas, incluso sabiendo que todo es pasajero. La ilusión no es un error del sistema. Es el sistema mismo. Y si todo esto es un juego cruel, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo vivir sabiendo que somos prisioneros de un sistema de sufrimiento y mentiras? Hay un momento en la vida en que todo se queda en silencio. El ruido del mundo, las distracciones, las promesas vacías, todo desaparece y, por un instante, la verdad aparece desnuda, sin adornos. La mayoría de las personas, en este momento, a toda costa, viven ocupadas, entretenidas, corriendo de un lado a otro, consumiendo información, ahogándose en redes sociales, drogas, trabajo y relaciones, cualquier cosa para no enfrentar lo que está detrás del telón de la existencia. Pero tarde o temprano, el silencio llega, ya sea en la soledad de un cuarto oscuro, en el funeral de un ser querido o en la percepción de que no importa lo que hagamos. El tiempo sigue destruyendo todo sin piedad. El hombre es un animal metafísico, y cuando se enfrenta a la vacuidad de la existencia, su primera reacción es el desespero. Para algunos, esta percepción ocurre en la infancia. Niños que miran a sus padres y de repente se dan cuenta de que ellos también morirán. Jóvenes que, en el apogeo de su vida, súbitamente perciben que cada segundo que pasa es un paso hacia el final. Adultos que, después de conquistar todo lo que querían, sienten un vacío mayor que nunca. Cuando la ilusión se rompe, lo que queda es la certeza de que todo es temporal. El shock de darse cuenta de que nada importa realmente. Es el momento en que la conciencia percibe que no hay sentido, que todas las luchas fueron inútiles, que la felicidad no es más que un intervalo entre sufrimientos. La vida es como una mala obra de teatro, donde el acto final es siempre la muerte. Si miramos la historia, esto se vuelve aún más evidente. El siglo XX fue un escenario de genocidios, bombas atómicas. Millones murieron creyendo en banderas que pronto fueron olvidadas. Imperios se levantaron y cayeron dejando solo ruinas. Incluso aquellos que vencieron. Napoleón terminó exiliado y enfermo. César fue apuñalado por aquellos que llamaba aliados. Reyes y emperadores pasaron sus vidas acumulando riquezas que, al final, fueron heredadas por extraños. Hoy no es diferente. Las personas pasan años estudiando para carreras que odian. Trabajan hasta el agotamiento para comprar cosas que no tendrán tiempo de disfrutar. Construyen familias que un día desaparecerán sin dejar rastro. El tiempo es un devorador de todo. La vida es un préstamo que nos es arrebatado con intereses absurdos. Cuando se dan cuenta de que la existencia es un callejón sin salida, se entregan al desespero, la depresión, la ansiedad. Y si la civilización nos mantiene ocupados para no pensar en esto, ¿qué sucede cuando alguien se permite enfrentar el vacío? Los casos son innumerables. Escritores brillantes como Ernest Hemingway y Virginia Woolf que entendieron la verdad y decidieron salir del juego. Filósofos como Kurt Gödel, que después de una vida de razonamiento eligió morir de hambre en hambre, eligió morir de hambre, lugar de seguir existiendo. Incluso personas comunes que un día simplemente no ven más sentido en levantarse de la cama. El vacío consume la conciencia, destruye y no hay escapatoria. Frente a esto, algunas filosofías han intentado respuestas. Nietzsche decía que debíamos crear nuestro propio sentido. Camus hablaba de abrazar el absurdo y vivir a pesar de la falta de propósito. Pero para Schopenhauer, todo esto es solo otro engaño. La única salida real, según él, es reducir al máximo nuestra participación en el juego de la vida. No desear nada, no esperar nada,
vivir de la forma más mínima posible, como un monje que abandona todas las ilusiones y acepta la nada. Pero, ¿quién puede realmente hacer esto? Si la vida es sufrimiento y no hay escapatoria, ¿qué nos queda? La neurociencia confirma que el sufrimiento no es un error, no es un accidente, no es una falla en el sistema, es el sistema mismo. El ser humano fue diseñado para sufrir, no por algún creador malvado, sino por la lógica misma de la existencia. El sufrimiento no es un detalle de la vida. Schopenhauer ya lo sabía antes de que la ciencia lo confirmara. Para él, el ser humano es un esclavo de sus deseos, condenado a una eterna frustración. Lo que quizás no sabía es que nuestro propio cerebro fue moldeado para mantenernos infelices. La mayoría de las personas cree que puede decidir ser feliz, que puede cambiar su destino, que basta con esfuerzo, pensamiento positivo o un nuevo objetivo para que todo esté bien. Pero la neurociencia desmonta esta ilusión cruel. La mente humana está controlada por procesos inconscientes, y la felicidad nunca fue una prioridad evolutiva. Tu cerebro no fue diseñado para hacerte feliz, fue diseñado para sobrevivir. Esto significa que siempre sentirás miedo, porque el miedo te mantiene alerta. Siempre desearás más de lo que tienes, porque el deseo garantiza que sigas buscando recursos. Nunca estarás satisfecho, porque la satisfacción lleva al estancamiento. El placer existe solo como una pequeña recompensa temporal, un truco para mantenerte en la carrera, pero pronto desaparece y el vacío regresa. La dopamina, el neurotransmisor del placer, no se libera cuando alcanzas algo, sino cuando lo estás persiguiendo. Cuando finalmente consigues lo que quieres, simplemente reduce tu recompensa y crea un nuevo deseo. El cerebro humano no solo nos impide alcanzar la felicidad, sino que activamente nos atormenta. La psicología evolutiva explica que estamos programados para enfocarnos en lo negativo. Este mecanismo, conocido como sesgo de negatividad, hace que las malas experiencias tengan un impacto mayor que las buenas. En otras palabras, un insulto duele más que un elogio reconfortante. Una pérdida causa más impacto que una ganancia de la misma magnitud. El miedo al fracaso es mayor que la alegría del éxito. Esto tenía sentido en el pasado. Nuestros ancestros necesitaban estar constantemente alerta a los peligros. Vivimos en alerta, ansiosos, angustiados, buscando problemas donde tal vez no existan. Y eso sin contar la conciencia, esa maldición única de los humanos. Mientras un animal simplemente vive en el presente, nosotros nos torturamos con el pasado y nos angustiamos con el futuro cotidiano. Schopenhauer ya lo preveía. El hombre es el único animal que siente el dolor dos veces, cuando ocurre y cuando lo anticipa. Pero la mayor tragedia humana es otra. Estamos condenados a pensar. La autoconsciencia, que tantos celebran como nuestra mayor virtud, es también nuestro mayor castigo. Un animal siente dolor y luego lo olvida. Un ser humano revive ese dolor incontables veces, contando historias, rumiando fracasos, alimentando miedos. ¿Y cómo lidiamos con esto? ¿Con distracciones? ¿El trabajo, el amor, el entretenimiento? Todo sirve para mantenernos alejados de nosotros mismos. Pero al final del día, cuando estamos solos, la verdad regresa, nada puede llenar el vacío. Y si todo esto no fuera lo suficientemente devastador, el mayor golpe aún está por venir. Porque al final, no importa lo que hagamos, vamos a perder. El cerebro que nos torturó durante toda una vida, un día simplemente comienza a fallar. Perdemos memorias, habilidades, identidad. La máquina que nos atormentó lentamente se desmonta, dejándonos en un estado de fragilidad absoluta. Antes de descartar el Alzheimer, el Parkinson y las enfermedades neurodegenerativas, todo esto es la prueba de que la mente que tanto valoramos no es más que un pedazo de carne con fecha de caducidad. La muerte no es solo posible, es inevitable. Y al final, es la única certeza.
Si Schopenhauer tenía razón, si la ciencia lo confirma, si no hay escapatoria, ¿qué nos queda? Puedes intentar engañarte como hace la mayoría, crear metas artificiales, buscar fingir que hay sentido, o puedes aceptar lo inevitable y simplemente observar el espectáculo de la existencia sin involucrarte demasiado. La verdad es que la vida nunca se ha preocupado por lo que piensas sobre ella, y tú puedes seguir fingiendo que todo tiene sentido o finalmente aceptar el absurdo. La única redención es la negación del deseo. Y así terminamos donde comenzamos. La vida es un desastre y luego mueres. Te hizo creer en promesas vacías, te dio falsas esperanzas, y al final todo se reduce al mismo destino inevitable. Pero aquí, en este canal, no huimos de la verdad. No escondemos el absurdo de la existencia. No te vendemos mentiras reconfortantes. Si llegaste hasta aquí, es porque ya sientes que hay algo mal en el mundo, y estamos aquí para explorarlo juntos. La pregunta es, ¿vas a seguir viviendo en automático o vas a profundizar tu visión de la realidad? ¿Vas a seguir fingiendo que todo está bien o te unirás a nosotros para enfrentar la verdad sin miedo? La decisión es tuya. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué, incluso esforzándote todos los días, la mayoría de las personas vive al límite, temiendo no poder cubrir la próxima factura? Mientras una minoría acumula riquezas desmesuradas, la mayoría apenas logra subsistir entre un salario y otro. La realidad es dura, pero hay que decirla. Este sistema fue creado para mantenerte atrapado en la pobreza. Y no se trata de teorías conspirativas. Es un mecanismo real, silencioso y preciso que consume tu tiempo, tu energía, tu salud, y a cambio solo te ofrece lo mínimo para que continúes obedeciendo. Desde la educación hasta los bancos, desde la publicidad hasta el crédito. Hay una red que te atrapa en un ciclo de escasez. Y lo más perverso es que te hicieron creer que todo esto es normal. Pero en este video vamos a desmantelar esa mentira. Vamos a revelar cómo la pobreza no es un accidente, sino una estrategia. Y sobre todo, ¿qué puedes hacer hoy para liberarte de esta prisión mental y financiera? Si alguna vez has sentido que algo no encaja, que la vida no puede ser solo pagar cuentas hasta morir, entonces este mensaje es para ti. Comencemos. El primer punto es la ilusión de la libertad financiera. El sistema necesita que no despiertes, porque si fueras verdaderamente libre, no serías funcional. Seamos sinceros, el salario mínimo no es suficiente. Trabajas todo el mes, soportas jefes, estrés, transporte caótico, y cuando finalmente te pagan, ese dinero ya se ha evaporado. Renta, comida, servicios, transporte. Si te queda algo es un milagro. Y si vives en una ciudad grande, lo poco que ganas se disipa nada más pisar la calle. Pero la sociedad igualmente te dice, eres libre, solo tienes que esforzarte y triunfar. Mentira, gran mentira. Te venden una idea de libertad que no existe. Puedes elegir entre yogur de fresa o de durazno, pero no puedes decirle a tu jefe que no. No puedes dejar tu trabajo sin saber cómo cubrir el próximo recibo. Y ahí es cuando comprendes que no eres libre. Estás atrapado en un sistema que no quiere que pienses ni que crezcas. Solo quiere que produzcas, que consumas, que sobrevivas y que al mes siguiente vuelvas a empezar desde cero. Te ofrecen un celular en 12 cuotas, pero nadie te enseña a generar ingresos. En la escuela te enseñan a memorizar, pero jamás te enseñan sobre dinero, impuestos o independencia financiera. ¿Por qué? Porque es más rentable mantenerte dependiente. Mientras estés demasiado cansado para pensar,
endeudado para actuar y con miedo para soñar, eres perfecto para el sistema. Y lo más cruel es que te culpan por estar en esa situación. Te hacen creer que si eres pobre es por tu culpa, como si ganar 1.000 reales y vivir en una ciudad como São Paulo o Río fuera suficiente para salir adelante. No hay magia, no hay cómo, porque el sistema no quiere que avances, solo quiere que resistas al borde del colapso. Y mientras pienses que eso es normal, nunca saldrás de la rueda. Pero aquí comienza el cambio. El primer paso es ver la trampa, el segundo, romperla. Y para eso vamos con la solución. Hablemos de esclavitud moderna, deudas, consumo y el ciclo de escasez. ¿Te has dado cuenta de que toda gira en torno al dinero, pero nadie te enseñó a manejarlo? Desde pequeño te repiten que estudies, que consigas un buen trabajo, pero nunca te explican qué hacer con el dinero que ese trabajo te dará. Y cuando finalmente comienzas a ganar, te das cuenta de que no puedes ni respirar. El sueldo entra hoy y mañana ya no está. No vives, sobrevives. Y para mitigar ese vacío, el sistema te ofrece una salida. Comprar. Comprar para aliviar la tristeza, para sentirte mejor, para llenar un vacío. Entras a una tienda a mirar y sales con una deuda en la tarjeta. ¿Y sabes por qué? Porque así fuiste programado. La publicidad no vende productos, vende identidad. Te hace creer que ese carro nuevo te dará respeto, que esa ropa cara te hará aceptado, que ese celular te pondrá entre los ganadores. Pero cada compra tiene un costo. Y no hablo solo de dinero. Con la deuda vienen la ansiedad, el insomnio, el miedo de abrir tu app bancaria. No estás pagando productos, estás pagando con tu paz mental. Y cuando caes en esa trampa, la sociedad aún te culpa. Te dicen que no sabes organizarte, que eres un despilfarrador, pero nadie te contó que el juego estaba diseñado para que pierdas. Los bancos te envían tarjetas sin que las pidas, te ofrecen crédito fácil, cuotas, préstamos, pero cuando fallas en una cuota, los intereses te devoran y ahora ya no trabajas para ti, trabajas para pagarle al sistema. Esto es esclavitud moderna. No lleva cadenas ni látigos, solo números en rojo y un alma cansada. Y así comienza el ciclo. Consumes para sentirte mejor, te endeudas, trabajas más para pagar, te cansas más y vuelves a consumir. Nunca avanzas. Es como correr en una cinta, te esfuerzas, te agotas, pero no te mueves. Y lo más triste es que muchos piensan que eso es normal, que estar asfixiado por cuentas es simplemente ser adulto. No lo es, nunca lo fue. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que el problema no es consumir, sino cuando el consumo se convierte en tu único escape. Cuando compras lo que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que ni siquiera te presta atención. No naciste para ser esclavo del sistema. Naciste para ser dueño de tu vida. Pero para eso tendrás que aprender a resistir la ilusión del consumo fácil. Debes comenzar a decir no, no a lo que parece atractivo, pero te mantiene atado, porque la riqueza real no nace en la billetera, nace en la conciencia. Ahora hablemos de la educación, porque el sistema no solo te mantiene pobre a través del dinero, también lo hace desde la raíz, tu formación. Fuiste entrenado para obedecer, no para prosperar. Piensa en esto. Pasaste años dentro de un aula, desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, haciendo exámenes, memorizando fórmulas, y al final nadie te enseñó lo esencial. Cómo ganar dinero, cómo gestionar tus emociones, cómo negociar, cómo crear una vida libre. ¿Sabes por qué? Porque la escuela no fue diseñada para formar pensadores, fue diseñada para formar empleados. El modelo educativo que usamos hoy nació durante la Revolución Industrial, cuando los dueños de fábricas necesitaban obreros que obedecieran, llegaran a tiempo, se sentaran en silencio y no cuestionaran nada. Y aunque han pasado siglos, el modelo sigue casi igual.
Es una línea de producción que no estimula la creatividad ni la iniciativa. Solo te entrena para ser una pieza más en una maquinaria obsoleta. Desde pequeño te enseñan a pedir permiso para ir al baño, a levantar la mano para hablar, a repetir, pero no a pensar por ti mismo. Y lo más peligroso es que todo esto te lo venden como normal. Si intentas hacer algo diferente, te etiquetan como rebelde, problemático, soñador, porque quien se sale de la línea amenaza la estructura. No quieren que seas libre, quieren que seas funcional, que obedezcas, que te conformes. Te educaron con miedo, miedo a equivocarte, miedo a arriesgar, miedo al cambio. Y ese miedo es lo que te mantiene estático. Pero aquí va algo que nadie te dijo. Puedes reaprender, puedes reprogramarte, porque la mente humana no es una máquina, es una llama. Y la llama se aviva cuando encuentra fuego. Ahora toquemos uno de los factores más profundos, el miedo a la riqueza. Porque no basta con vivir atrapado en el sistema. También fuiste condicionado para rechazar, consciente o inconscientemente, la posibilidad de prosperar. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «el dinero no lo es todo», «la gente con mucho dinero se vuelve mala» o «es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo»? Estas ideas no aparecieron por accidente. Fueron sembradas. El sistema no solo quiere controlar tu salario, quiere instalarse dentro de tu mente. Necesita que sientas culpa cuando mejoras, que te sabotees justo cuando estás a punto de avanzar. ¿Y sabes qué? Funciona. Basta ver cómo reaccionan algunas personas cuando alguien comienza a tener éxito. Se le subieron los humos, ya se cree mucho, olvidó de dónde viene. Todo eso alimenta una narrativa tóxica, que el dinero corrompe, que el éxito cambia a las personas, que querer más es egoísta. Pero detente a pensar de verdad, ¿el dinero es el problema o lo que algunas personas hacen con él? El dinero no es ni bueno ni malo, es una herramienta, un multiplicador. Si eres una persona con buenas intenciones, el dinero te dará más alcance para ayudar, construir, transformar. Pero si creciste creyendo que la pobreza es noble y la riqueza es sucia, vivirás saboteando tus propias oportunidades. Ese es el golpe más invisible, la prisión mental. Trabajas, sueñas, pero hay una voz dentro de ti que dice, no es para ti, nunca saldrá bien. Esa voz no es tuya. Fue implantada por la sociedad, por la escuela, por la religión, por los medios. Te enseñaron que ser ambicioso está mal, pero nunca te explicaron que ambición no es lo mismo que avaricia. La ambición es querer más de la vida con propósito. La avaricia es pasar por encima de otros para conseguirlo. No confundas las dos. Mientras sigas creyendo que el dinero es malo, lo rechazarás, incluso sin darte cuenta. Por eso tantas personas viven en lucha interna, trabajan, se esfuerzan, pero vuelven al mismo punto una y otra vez, porque el problema no está solo en el bolsillo, está en la mente. Pero aquí va una verdad liberadora. Tienes derecho a prosperar. Puedes construir una vida cómoda, ganar bien, cumplir tus metas y seguir siendo íntegro. La riqueza no cambia quién eres, solo amplifica lo que ya llevas dentro. El verdadero responsable de la pobreza no eres tú. Es un sistema que empuja hacia abajo, mientras dice que todo está bien. Pero si decides hacer lo que la mayoría no hace, si estudias, si actúas distinto, si piensas diferente, entonces nada podrá detenerte. Porque si tu corazón es bueno, el dinero solo aumentará el impacto de tu bondad. Más allá de números, tu crecimiento expandirá tu capacidad de transformar el mundo que te rodea. Así que es momento de reescribir tu historia, de cuestionar cada frase que te enseñaron y que aún hoy te limita, de romper con la culpa que te paraliza. No naciste para vivir pequeño, ni para aceptar sobras.
Naciste para romper la barrera de la pobreza. Simplemente aún no lo sabías. Hablemos ahora de cómo iniciar esa liberación, porque salir del ciclo no comienza con dinero, comienza con conciencia. El primer salto es mental. Mientras sigas con las mismas creencias, los mismos hábitos y las mismas excusas, el sistema seguirá ganando. Pero si decides verte como alguien capaz de aprender lo que nunca te enseñaron, capaz de levantarte, incluso si comenzaste desde abajo, entonces tu historia cambia. Hay 3 pilares esenciales para eso. Primer pilar: reprogramar tu mente antes de buscar dinero. Deja de perseguir atajos vacíos. La mejor inversión no va en tu bolsillo, va en tu cabeza. Empieza a devorar libros sobre finanzas, psicología del consumo, comportamiento humano. Rodéate de contenido que desafíe tus creencias como este video, porque el conocimiento es la única moneda que no se devalúa. Quien tiene mentalidad de escasez pierde todo. Quien tiene mentalidad de construcción hace rendir incluso lo poco. Segundo pilar: enfrenta tu realidad financiera con valentía. Anota cada gasto sin vergüenza. Solo quien mira de frente el desorden puede construir desde él. Prevé tus gastos, tus deudas, tus suscripciones innecesarias. Haz un plan, renegocia lo que puedas. Ahorra aunque sean $10 a la semana. Estos pequeños actos repetidos todos los días son los que construyen tu verdadera libertad. Tercer pilar: crea fuentes de ingreso fuera del sistema tradicional. Depender de un solo sueldo es un riesgo y el sistema lo sabe, por eso lo fomenta. Pero tú puedes comenzar poco a poco. Vende algo, ofrece un servicio, aprende una habilidad nueva. Hoy, con un celular en la mano, puedes aprender diseño, edición, crear contenido, vender cursos, ofrecer consultorías. Internet es una herramienta poderosa, pero solo si dejas de usarla para distraerte y comienzas a usarla para liberarte. Y aquí viene el punto más importante: nadie vendrá a salvarte. No esperes al gobierno, ni a una empresa, ni a un milagro. El cambio empieza por ti. No puedes controlar el mundo, pero sí tus decisiones. Y esas decisiones tomadas todos los días son las que moldean tu destino. No aceptes seguir viviendo como rehén. Tienes no solo el derecho, sino el deber de romper este ciclo de escasez por ti y por los que vendrán después, porque cada mente que despierta inspira a otras a despertar. También, si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti ya comenzó a abrir los ojos, y eso es precisamente lo que el sistema más teme: una mente despierta. La pobreza que te enseñaron no es destino, es un programa, una mentira repetida tantas veces que terminó pareciendo verdad. Pero ahora tú ya sabes que el salario mínimo no define tu valor, sabes que la escuela no te preparó para la vida real, sabes que el consumo no llena tu vacío, y sabes sobre todo que las creencias que te limitan pueden ser destruidas. Tu libertad empieza con una sola decisión: pensar diferente, actuar con valentía, romper el ciclo, aprender más que los demás, buscar el conocimiento, incluso cuando todo te diga que te conformes. No naciste para ser solo otro número en el sistema. Naciste para vivir con propósito, con dignidad y con plena conciencia. Así que respóndete con sinceridad: ¿qué vas a cambiar hoy? Escríbelo en los comentarios. Di en voz alta: me elijo despierto. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esta verdad. Dale me gusta si algo te hizo sentido. Suscríbete al canal porque esto apenas comienza. Hay mucho más por venir. Y recuerda, mientras ellos hacen todo para mantenerte atrapado, tú puedes elegir liberarte. Un hombre de 70 años
Se despierta cada mañana a las 5 de la madrugada. No tiene prisa, ni compromisos urgentes. Simplemente se levanta y observa el amanecer desde su ventana durante exactamente 15 minutos. Sus vecinos lo consideran raro. Sus familiares piensan que debería disfrutar más de su jubilación. Lo que no comprenden es que este hombre ha descubierto algo que la mayoría de nosotros tardamos años en entender. El tiempo no es lo que creemos que es. Existe una perturbadora contradicción en la forma en que los seres humanos experimentamos el tiempo. Pasamos la primera mitad de nuestras vidas deseando que pase más rápido, anhelando crecer, terminar los estudios, conseguir ese trabajo, llegar al fin de semana. Luego, súbitamente, en algún momento que nunca logramos precisar, empezamos a suplicar que se ralentice. Esta inversión no es casualidad ni nostalgia romántica. Es el despertar a una verdad que Séneca comprendió hace 2000 años y que nosotros seguimos ignorando con obstinación casi cómica. La revelación que exploraremos hoy trasciende los consejos superficiales sobre gestión del tiempo o productividad. Se trata de algo mucho más profundo, cómo la comprensión auténtica del tiempo transforma no solo lo que hacemos, sino quiénes somos. Porque cuando realmente entendemos la naturaleza del tiempo, no solo cambiamos nuestras acciones, cambiamos nuestra esencia. La civilización moderna nos ha vendido una mentira sofisticada sobre el tiempo. Nos han convencido de que el tiempo es un recurso que se puede gestionar, optimizar o aprovechar mejor. Hablamos de ahorrar tiempo como si fuera dinero en una cuenta bancaria, de perder tiempo como si se tratara de un objeto que se nos escapa de las manos. Esta perspectiva mecánica del tiempo revela nuestra profunda desconexión con su verdadera naturaleza. Séneca, observando la sociedad romana con la misma lucidez con la que podríamos observar la nuestra, escribió: «No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho». Esta afirmación aparentemente simple contiene una revolución conceptual. No habla de cantidad, sino de calidad de presencia. No se refiere a minutos y horas, sino a conciencia y atención. Reflexiona sobre tus últimas 24 horas. ¿Cuánto de ese tiempo viviste realmente presente? ¿Cuánto lo pasaste anticipando el futuro o reviviendo el pasado? ¿Cuánto tiempo dedicaste a actividades que genuinamente valorabas versus tiempo perdido en automatismos sociales o distracciones vacías? La respuesta a estas preguntas revela algo inquietante. La mayoría de nosotros vive como sonámbulos temporales, navegando a través de días y semanas sin una presencia consciente auténtica. Hemos confundido estar ocupados con estar vivos, productividad con propósito, movimiento constante con dirección clara, pero aquí reside una complejidad mayor de la que inicialmente percibimos. La comprensión del tiempo no es meramente intelectual, es visceral, experiencial, transformadora y requiere un cambio fundamental en nuestra forma de habitar el mundo. Existe un fenómeno que todos hemos experimentado, pero pocos hemos analizado conscientemente: la elasticidad subjetiva del tiempo. Observa tu propia experiencia. Una hora en compañía de alguien que amas puede sentirse como minutos, mientras que una hora en una reunión aburrida se extiende como una eternidad. Una semana de vacaciones se evapora, pero una semana esperando resultados médicos importantes se arrastra interminablemente. Esta variabilidad no es un capricho de la percepción, es una pista crucial sobre la verdadera naturaleza del tiempo humano. El tiempo cronológico, medido por relojes y calendarios, es una convención útil, pero limitada. El tiempo vivencial experimentado por la conciencia es donde reside el verdadero valor de la existencia. Séneca intuía esta distinción
cuando afirmaba que no todos los años de vida cuentan igual. Un año vivido con intensidad consciente vale más que una década transcurrida en piloto automático. La diferencia no radica en la duración, sino en la densidad de presencia que llevamos a cada momento. Considera a dos personas de 40 años. Una ha vivido cada día con atención plena, ha elegido conscientemente sus compromisos, ha cultivado relaciones significativas y ha perseguido propósitos que realmente la motivan. La otra ha seguido las expectativas sociales, ha llenado su tiempo con obligaciones no cuestionadas, ha postergado sus sueños auténticos, esperando un momento mejor. ¿Quién ha vivido más? ¿Quién comprende mejor el valor del tiempo? La respuesta revela una verdad incómoda. La edad cronológica puede ser completamente irrelevante como medida de madurez existencial. Hay jóvenes de 25 años que han comprendido el tiempo mejor que personas de 60, que siguen esperando que la vida realmente comience. Pausa un momento y observa tu propia experiencia con esta elasticidad temporal. ¿Cuándo el tiempo se ralentiza para ti? ¿Cuándo se acelera? ¿Qué patrón emerge cuando analizas estos momentos con honestidad radical? La respuesta a estas preguntas revela algo fundamental sobre tus valores auténticos versus tus valores declarados, porque el tiempo se expande cuando estamos alineados con lo que realmente importa y se contrae cuando estamos desconectados de nuestro propósito genuino. La sociedad contemporánea ha desarrollado una relación patológica con el tiempo que Séneca habría encontrado particularmente absurda. Hemos creado la ilusión de que el tiempo se puede multiplicar a través del multitasking, que se puede ahorrar mediante la eficiencia, que se puede recuperar trabajando más horas o moviéndonos más rápido. Esta mentalidad revela una comprensión fundamentalmente errónea de lo que significa estar vivo. Tratamos el tiempo como si fuera un problema de ingeniería en lugar de reconocerlo como el medio a través del cual experimentamos la existencia. Es como intentar optimizar el amor o gestionar la belleza, categorías que trascienden la lógica instrumental. La consecuencia de esta confusión es que muchas personas llegan al final de sus vidas, habiendo sido extremadamente eficientes, pero profundamente insatisfechas. Han optimizado los medios mientras perdían de vista los fines. Han ganado tiempo, pero perdido significado. Observa las dinámicas de tu entorno social y profesional. ¿Cuántas conversaciones giran en torno a estar muy ocupados? ¿Cuántas personas utilizan la palabra ocupado como sinónimo de importante o valioso? Esta ecuación, ocupación igual a valor, representa una de las confusiones más costosas de nuestra era. La verdad más difícil de aceptar es que la mayoría de nosotros llenamos nuestro tiempo no porque las actividades sean intrínsecamente valiosas, sino porque no podemos tolerar el vacío, el silencio, la confrontación con nosotros mismos que surge cuando realmente nos detenemos. Séneca lo expresó con claridad devastadora. Nada nos pertenece excepto el tiempo. Sin embargo, es precisamente lo que más rápidamente regalamos a otros. A empleadores que no respetan nuestros límites, a compromisos sociales vacíos, a entretenimientos que nos adormecen, a preocupaciones que no podemos controlar. Esta dinámica revela algo profundo sobre la condición humana. Preferimos la ansiedad de estar ocupados a la responsabilidad de elegir conscientemente cómo invertir nuestra existencia. Preferimos quejarnos de no tener tiempo a enfrentar la pregunta más fundamental: ¿para qué queremos tiempo realmente? La respuesta a esta pregunta es donde comienza la verdadera comprensión del valor temporal. Aquí radica la inversión de perspectiva que cambia todo. El tiempo no es algo que tenemos, es algo que somos,
No poseemos tiempo como poseemos objetos. Somos tiempo encarnado, conciencia desplegándose momento a momento en la experiencia de estar vivos. Esta comprensión transforma completamente nuestra relación con la existencia. Cuando entendemos que somos tiempo, cada momento se convierte en una oportunidad de ser quienes realmente elegimos ser. No hay separación entre yo y el tiempo. Hay solo presencia consciente manifestándose en el ahora. Séneca llegó a esta misma conclusión cuando escribió: «Cada nuevo día es una vida entera». No se refería a una metáfora poética, sino a una realidad experiencial. Cada día contiene nacimiento, crecimiento, plenitud y muerte. Cada día ofrece la posibilidad de una existencia completa, si lo habitamos con conciencia total. La persona que ha comprendido esta verdad vive de manera radicalmente diferente. No espera a tener más tiempo para ser feliz, para amar profundamente, para perseguir lo que realmente importa. Reconoce que este momento, este día, esta conversación, esta decisión es donde la vida se está desarrollando completamente. Reflexiona sobre cuántas veces has postergado experiencias importantes esperando el momento correcto. ¿Cuántas veces has dicho: cuando tenga más tiempo, cuando termine este proyecto, cuando los niños crezcan, cuando me jubile? Estas postergaciones revelan una ilusión fundamental: la creencia de que existe un momento futuro que será más propicio para vivir auténticamente que el momento presente. La verdad perturbadora es que ese momento futuro perfecto nunca llega. Las circunstancias cambian, pero siempre hay nuevas razones para esperar. Mientras tanto, la vida, la única vida que tenemos, se desarrolla en el presente que estamos ignorando. Considera por un instante tu propia relación con esta dinámica de postergación. ¿Qué aspectos de una vida plena estás posponiendo? ¿Qué conversaciones importantes no has tenido? ¿Qué experiencias estás reservando para algún día? La comprensión auténtica del tiempo elimina estas postergaciones no porque nos volvamos impulsivos, sino porque reconocemos que el presente es el único territorio donde la vida realmente sucede. La transformación de nuestra relación con el tiempo no requiere técnicas complejas o sistemas elaborados. Requiere un cambio fundamental de atención, de la cantidad a la calidad, de la eficiencia a la presencia, de la ocupación al propósito. El primer paso es desarrollar lo que podríamos llamar conciencia temporal, la capacidad de reconocer cómo estamos invirtiendo nuestra existencia momento a momento. Esto no significa juzgar constantemente nuestras actividades, sino desarrollar una atención clara sobre dónde dirigimos nuestra presencia y por qué. Comienza con una práctica simple pero transformadora. Antes de comprometerte con cualquier actividad, haz una pausa y pregúntate: ¿esto merece una porción de mi vida? No tengo tiempo para esto, sino ¿vale la pena invertir mi existencia en esto? La diferencia entre estas preguntas es abismal. La primera pregunta asume que el tiempo es un recurso externo que podemos gestionar. La segunda reconoce que el tiempo es nuestra vida misma y que cada compromiso es una decisión existencial sobre cómo queremos que transcurra nuestra existencia. Esta perspectiva elimina naturalmente muchas actividades que realizamos por inercia social o cultural. ¿Esa reunión realmente requiere tu presencia consciente? ¿Esa serie que ves cada noche enriquece genuinamente tu experiencia de estar vivo? ¿Esa conversación repetitiva con conocidos añade algo valioso a tu existencia? No se trata de convertirse en una persona que rechaza todo placer o conexión social. Se trata de elegir conscientemente, desde un lugar de claridad sobre lo que realmente valoramos, cómo invertir la moneda más preciosa que poseemos,
nuestra presencia consciente. El segundo aspecto crucial es desarrollar la capacidad de habitar completamente el momento presente, cualquiera que sea la actividad que hayamos elegido. Si decidimos lavar platos, lavamos platos con presencia total. Si elegimos estar con un amigo, estamos completamente disponibles para esa conexión. Si optamos por trabajar en un proyecto, nos entregamos por completo a esa tarea. Esta presencia total transforma incluso las actividades más mundanas en experiencias ricas y significativas, no porque cambie la naturaleza de la actividad, sino porque cambia la calidad de presencia que llevamos a ella. Cuando una persona internaliza auténticamente esta comprensión del tiempo, su vida experimenta una revolución silenciosa pero radical. No necesariamente cambia dramáticamente lo que hace, puede continuar con el mismo trabajo, las mismas relaciones, las mismas responsabilidades, pero la calidad de su experiencia se transforma completamente. Primero desaparece esa sensación crónica de no tener tiempo suficiente, no porque mágicamente tenga más horas en el día, sino porque cada hora se vive con tal intensidad de presencia que se siente completa y satisfactoria. La ansiedad temporal se disuelve cuando reconocemos que siempre tenemos exactamente el tiempo que necesitamos para vivir este momento plenamente. Segundo, las decisiones se vuelven mucho más claras. Cuando cada elección se evalúa desde la perspectiva de «esto merece una porción de mi vida», las prioridades se ordenan naturalmente. Lo superficial se desprende sin esfuerzo. Lo esencial emerge con claridad cristalina. Tercero, las relaciones se profundizan significativamente cuando estamos genuinamente presentes con otros, cuando no estamos mentalmente en el pasado o el futuro, sino completamente disponibles para el encuentro humano que está ocurriendo ahora. La calidad de conexión se transforma. Los demás sienten esta presencia y responden naturalmente con mayor autenticidad y apertura. Cuarto, surge una forma particular de paz que no depende de circunstancias externas. Es la paz de saber que estamos viviendo nuestra vida auténticamente, que no estamos postergando lo importante, que cada día contiene la posibilidad de una existencia plena. Esta transformación no elimina los desafíos de la vida, pero cambia fundamentalmente nuestra relación con ellos. Los problemas siguen surgiendo, las responsabilidades continúan, las dificultades persisten, pero las enfrentamos desde un lugar de presencia centrada en lugar de ansiedad temporal. Imagina cómo sería si habitaras cada día con esta conciencia temporal. Si cada mañana despertaras, no con la ansiedad de todas las cosas que tienes que hacer, sino con la pregunta, ¿cómo quiero invertir mi vida hoy? Si cada interacción fuera una oportunidad de presencia auténtica, en lugar de una tarea que completar rápidamente para pasar a la siguiente. Reflexiona sobre tu propia experiencia. ¿Cuándo en tu vida has sentido esta calidad de presencia temporal? ¿Cuándo el tiempo se ha sentido abundante porque estabas completamente comprometido con lo que estabas viviendo? Estos momentos no fueron accidentes, fueron vislumbres de cómo puede ser la vida cuando comprendemos verdaderamente el valor del tiempo. Hemos recorrido un territorio conceptual que va mucho más allá de la gestión del tiempo convencional. Hemos explorado cómo la comprensión auténtica del tiempo no es una técnica de productividad, sino una revolución existencial, un despertar a la realidad de que somos tiempo encarnado, conciencia desplegándose momento a momento en la experiencia de estar vivos. Séneca, con su sabiduría atemporal, nos recuerda que la vida no se mide en años, sino en momentos de presencia auténtica, que no es la cantidad de tiempo lo que determina una vida plena, sino la calidad de conciencia que llevamos a cada instante. Entender la importancia del tiempo significa reconocer que cada momento
es una oportunidad completa de ser quienes elegimos ser. La transformación que surge de esta comprensión no requiere cambios dramáticos en nuestras circunstancias externas. Requiere un cambio profundo en nuestra forma de habitar la existencia, de la dispersión a la presencia, de la postergación a la participación plena, de la ansiedad temporal a la paz, de saber que estamos viviendo auténticamente. Este despertar temporal elimina la tiranía del algún día, esa ilusión que nos mantiene esperando un momento futuro perfecto para comenzar a vivir plenamente. Reconocemos que este momento, con todas sus imperfecciones y limitaciones, es el único territorio donde la vida realmente sucede. La verdad final, quizás la más liberadora de todas, es que cuando comprendemos genuinamente el tiempo, la vida no solo cobra valor, se revela como infinitamente valiosa, tal como es aquí y ahora. No necesitamos más tiempo para ser felices, para amar profundamente, para vivir con propósito. Necesitamos solo la conciencia de que el tiempo que tenemos es exactamente el tiempo que necesitamos para una existencia plena. Esta comprensión no es el final de un proceso de aprendizaje. Es el comienzo de una forma completamente nueva de habitar el mundo. Es la invitación a vivir cada día como si fuera una vida entera, cada momento como si fuera una oportunidad completa de presencia auténtica. Porque al final, cuando lleguemos a los últimos momentos de nuestra existencia, no recordaremos cuánto tiempo tuvimos. Recordaremos cuánto vivimos en el tiempo que tuvimos. Y esa diferencia entre tener tiempo y vivir tiempo es donde reside toda la sabiduría que necesitamos para una vida de valor auténtico. Comparte en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más profunda de presencia temporal. ¿En qué momento de tu vida has sentido que el tiempo se expandía porque estabas completamente comprometido con lo que estabas viviendo? Tu reflexión puede inspirar a otros a reconocer estos momentos de plenitud temporal en sus propias vidas. Imagina esto. Te levantas, te duchas, te trasladas a tu trabajo y te sientas frente al escritorio para hacer aquello para lo que te formaste, para lo que te contrataron, por lo que te pagan. Las personas a tu alrededor no son malas. El ambiente laboral es aceptable. Tu jefe no es una pesadilla. Sin embargo, cuando llega la hora del almuerzo, algo dentro de ti comienza a cerrarse. Un peso silencioso se instala en el pecho. Esa sensación de que poco a poco una parte de ti está dejando de existir. Con cada semana que pasa, te descubres mirando más el reloj que tus logros, imaginando qué pasaría si dejaras todo, pensando en hacer cualquier otra cosa. Pero no lo haces. Sigues adelante porque eso es lo que se supone que uno debe hacer, ¿no? Pero, ¿y si el problema no está en ti? ¿Y si no estás roto? ¿Y si no eres flojo, ni indisciplinado, ni apático? ¿Y si lo que realmente ocurre es que estás atrapado en un sistema que nunca fue diseñado teniendo en cuenta tu humanidad? Nos enseñaron que el trabajo es algo honorable, que el esfuerzo conduce al éxito, que soportar lo incómodo es parte de madurar. Pero la verdad es que millones de personas cargan con una misma certeza interna. Detesto lo que hago y no entiendo del todo por qué. Peter Drucker lo expresó claramente. La gente no es perezosa, simplemente tiene metas que no los motivan. Y eso es precisamente lo que se ha convertido el trabajo moderno. Una maquinaria que le quita a las personas el sentido, mientras disfraza la productividad como si fuera una virtud. No estás agotado porque seas débil. Estás agotado porque dedicas 40 horas a la semana a perseguir metas que no son tuyas, porque sacrificas energía, tiempo y esencia
por cosas que no te representan, que no comprendes y que a menudo ni siquiera decides. Y lo más inquietante es esto: el sistema no está fallando. Está funcionando tal como fue planeado. Fue creado no para inspirarte ni para liberarte, sino para extraer tu esfuerzo, tu docilidad y tu silencio. Y cuando el cansancio se acumula, la culpa siempre recae sobre ti. No trabajas lo suficiente, no eres lo bastante positivo, no agradeces lo que tienes. Pero, ¿y si esa incomodidad interna, esa sensación de que deberías estar haciendo algo más con tu vida, no es una falla, sino una advertencia? ¿Y si es la señal de una parte de ti que se niega a morir en silencio? Esa parte que Carl Jung llamó el yo, el núcleo real, íntegro y profundo de tu ser, un yo que no puede florecer mientras sigas fingiendo ser alguien que no eres. Mucho antes de que el agotamiento se pusiera de moda como término, Jung ya había advertido sobre sus raíces. Él lo llamó vivir bajo una identidad falsa, un camino que no lleva a la plenitud, sino a la fractura interior. Y eso es lo que está ocurriendo, aunque no siempre se pueda poner en palabras. Entonces, ¿qué es exactamente lo que se está quebrando dentro de ti? ¿Y por qué es tan difícil explicarlo? Jung nos dejó una manera de entender esta fractura invisible. Él creía que todos tenemos un yo auténtico, una verdad interna, no moldeada por las exigencias externas ni por lo que otros esperan de nosotros. Es lo que éramos antes de que el mundo nos enseñara a actuar. Pero para poder convivir en sociedad, desarrollamos lo que Jung llamó la persona, una máscara. Esa versión editada de nosotros que presentamos para ser aceptados, aprobados y encajar en el trabajo moderno. Esa máscara se convierte en un uniforme. Finges estar bien cuando no lo estás. Asientes cuando por dentro estás en desacuerdo. Te muestras pulido, eficiente, funcional, no genuino. Con el tiempo te das cuenta de que lo que se valora no es tu autenticidad, sino que desempeñes el personaje. Te vuelves una marca, no una persona. Y aunque el mundo aplauda tu profesionalismo, internamente te vas asfixiando. Jung llamó a esto la fragmentación del ego, una ruptura entre tu verdadero yo y la máscara que usas para sobrevivir. Afuera pareces calmado y capaz, pero por dentro estás agotado, confundido, desmoronándote sin que nadie lo note. Y lo peor, si llevas demasiado tiempo fingiendo, terminas olvidando quién eras. Ese quién podrías haber sido queda enterrado bajo juntas, correos, reportes y objetivos ajenos. Ya no es solo que pierdas contacto con tu alma. Llega un punto en que dudas si alguna vez existió. Y lo más inquietante, esta ruptura no se presenta como un grito. Se cuela como un susurro, como un fastidio leve que no puedes explicar, como esa tristeza del domingo por la noche antes de volver a empezar. Como la tensión muscular antes de una reunión, como la envidia silenciosa cuando ves a alguien viviendo libre. Hasta tu cuerpo empieza a notarlo. No puedes relajarte después del trabajo, sonríes sin sentirlo, y todo eso poco a poco se vuelve tu normalidad. Jung dijo una vez, lo más aterrador es aceptarse por completo. Y hoy en este mundo, hacerlo no es solo un reto espiritual, es casi una amenaza al sistema, porque el sistema no quiere que seas tú, quiere que seas un personaje funcional, obediente, intercambiable. Y sin embargo, los datos son claros. Cuando trabajas en algo que no encaja con tu verdadera naturaleza, el alma se resiente, el cuerpo también. En 2022, un estudio de la Fundación MBTI reveló que quienes desempeñan trabajos incompatibles con su tipo de personalidad tienen casi 3 veces más probabilidades de padecer ansiedad crónica y agotamiento, no por debilidad, sino por desalineación. Esto no es solo un malestar emocional, es una desintegración del espíritu
y ningún aumento de sueldo o día libre puede reparar eso si no se cambia el fondo del problema. Y es aquí donde todo se vuelve más trágico. Esta desconexión del alma no es una falla colateral del trabajo moderno, es parte del plan. Porque este sistema laboral no fue diseñado para tu crecimiento, ni para tu realización, ni para ayudarte a descubrir tu verdadero potencial. Fue creado con un solo propósito: generar resultados. El origen de esta trampa está en la revolución industrial. Antes de eso, la mayoría trabajaba directamente con sus manos en conexión con lo que creaban. Pero con la llegada de las fábricas, algo cambió. Aparecieron las máquinas y con ellas una nueva pregunta: ¿cómo lograr que los humanos trabajen como máquinas? Aquí entra Frederick Winslow Taylor, el padre de la gestión científica. Su obsesión no era la realización personal, sino la eficiencia. Para él, el mejor trabajador no era el más pleno, sino el más predecible y controlable. Cada segundo, cada movimiento debía ser medido y optimizado. Así, los trabajadores dejaron de ser humanos y se convirtieron en piezas intercambiables de una máquina más grande. Esa mentalidad no desapareció con el tiempo. Evolucionó. Hoy no estás en una fábrica, pero tu productividad sigue siendo vigilada. Ya no se usan tarjetas perforadas. Ahora todo se mide con indicadores de rendimiento, evaluaciones digitales, softwares de seguimiento y dashboards que analizan tu comportamiento en tiempo real. Cada clic, cada pausa, cada error, todo se registra, pero no para entenderte como persona, sino para ver si cumples con lo que el sistema espera de ti. Ya no te preguntas si lo que haces tiene sentido, solo si cumple con la métrica. Tu identidad se reduce a un gráfico, a un resultado, a un número. Y el sistema te premia por adaptarte, por no cuestionar, por no molestar, por no salirse de la fila. Llaman a eso encajar con la cultura organizacional, pero muchas veces eso solo significa que eres fácil de manejar, que no representas una amenaza, que harás lo que se te diga con la sonrisa puesta, y aún así los datos no mienten. El modelo está colapsando por dentro. Según el informe de Gallup de 2023, el 85% de los empleados en el mundo se sienten poco comprometidos o completamente desconectados de su trabajo. Eso no es casualidad, eso es diseño. Es lo que ocurre cuando el sistema valora los resultados por encima del alma, cuando solo importa lo que produces, no quién eres. Y mientras no se cuestione ese diseño, la mayoría seguirá creyendo que la culpa es personal, que su infelicidad es un problema individual, cuando en realidad es estructural. Entonces, si el trabajo moderno fue creado sin tener en cuenta tu alma, ¿qué sucede cuando vives atrapado dentro de esa maquinaria? Te consumes, no porque seas débil, no porque seas flojo, sino porque te han desconectado de lo único que mantiene viva a una persona: el propósito. Tal como Jung lo dijo con claridad, quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Y sin embargo, la mayoría de los trabajadores hoy están ahogados en correos, reuniones, tareas repetitivas, pero hambrientos de un porqué. Hacen lo que se espera de ellos, cumplen metas impuestas, gastan energía en procesos huecos. Pero cuando por fin se detienen a preguntarse ¿para qué sirve todo esto?, solo encuentran silencio. Ese silencio es la herida. El verdadero agotamiento no se cura con un día libre ni con una meditación mañanera, porque no es físico, es existencial. Es tu alma poniéndose en huelga. Es tu yo diciéndote: esta vida es insostenible. Jung creía que cuando ignoramos al yo durante demasiado tiempo, otra parte de la psique se activa, la sombra. La sombra contiene todo lo que reprimimos para ser aceptados: la rabia, la tristeza, el deseo de huir.
todo lo que escondemos para encajar en una sociedad que solo aplaude la obediencia. Pero la sombra no se queda callada, se filtra, se manifiesta como fatiga constante, apatía, pérdida de motivación. Daña tu concentración, tus relaciones, tu voluntad, no porque estés dañado, sino porque hay algo dentro de ti que grita por ser escuchado. Y por eso el agotamiento duele tanto, porque no es solo estar cansado. Es sentir que llevas meses corriendo en dirección contraria y no sabes cómo frenar. Tu cuerpo sigue, pero tu espíritu está apagado. Y la ciencia ya empieza a decir lo que Jung sabía desde hace décadas. En 2019, la OMS reconoció el burnout como un fenómeno laboral, no una enfermedad mental, sino una respuesta del cuerpo y la mente al estrés crónico sin sentido. Estudios publicados en Harvard Business Review confirman que el agotamiento no está directamente ligado a la cantidad de trabajo, sino a la falta de propósito, de reconocimiento, de control. La gente no se rompe por trabajar mucho, se rompe porque lo que hace no tiene sentido, o este es peor aún, porque solo tiene sentido para otros, y lo más duro es que casi nadie lo dice en voz alta. La mayoría solo sigue. Se levantan, cumplen, sonríen, producen, hasta que la sombra hace lo que ellos no se atreven: pagar el precio. Y aquí es donde el sistema se vuelve aún más cruel. No solo te agota, sino que te hace creer que lo mereces. Desde niño, te enseñaron que trabajar duro es algo noble, que sufrir es una señal de virtud y que si estás insatisfecho, no es porque el sistema esté roto, sino porque tú no te has esforzado lo suficiente. Eso no es solo presión, es programación. Absorbemos desde pequeños la idea de que si estás cansado, debes trabajar más. Si te cuesta, no te quejes. Si quieres algo mejor, tienes que ganártelo sufriendo. Nos dicen que el éxito requiere sacrificio, pero nunca nos explican cuánto ni si lo que estás sacrificando realmente lo vale. Con el tiempo, esa idea se convierte en una fórmula tóxica: dolor y progreso, agotamiento y excelencia, incomodidad y moralidad. Y cuando nos estamos derrumbando, en lugar de cuestionar el sistema, nos cuestionamos a nosotros mismos. Jung lo vio venir. Advirtió que la sociedad moderna ha perdido su capacidad de escuchar la voz interior, que a medida que avanzamos materialmente, retrocedemos espiritualmente. Él escribió: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso significa que si no enfrentas las creencias ocultas que rigen tu comportamiento, confundirás sus efectos con tu destino. Y esto empieza muy temprano. Mira cómo educamos a los niños. No premiamos la verdad ni la autenticidad. Recompensamos la obediencia. Un niño bueno no es el que expresa su verdad, sino el que se calla, sigue reglas y no molesta, y eso se traslada a la adultez. Cambiamos a los maestros por jefes y las calificaciones por fechas de entrega. El resultado es devastador. Llegamos a la adultez y ya no nos preguntamos ¿qué quiero? Nos preguntamos ¿por qué me siento tan desconectado? Una encuesta del New York Times en 2021 reveló que cerca del 70% de los adultos siente que vive una vida que no refleja quiénes son realmente. No porque hayan fracasado, sino porque aprendieron a interpretar un papel que jamás fue escrito para su alma. Y cuando por fin se dan cuenta de eso, no se sienten libres. Se sienten culpables por querer descanso, por anhelar algo más, porque los entrenaron para pensar que sentirse así es una falla, no una señal. Pero aquí viene una verdad que casi nadie escucha. Escapar de esta miseria no siempre significa renunciar. A veces significa regresar a ti mismo. Porque el verdadero problema no es solo lo que haces, es en lo que te convertiste mientras lo hacías.
te desconectaste de tu núcleo y, según Carl Jung, la única forma de regresar a ti mismo es emprender un viaje profundo y duradero, la individuación. Ese no es un término de autoayuda superficial. Es trabajo real, interior, crudo. Implica deshacerte de las capas de condicionamiento que el trabajo, la familia y la sociedad han colocado sobre ti. Dejar atrás la identidad que adoptaste para encajar y reencontrarte con el yo que existía antes de que el mundo te moldeara. Eso significa dejar de medir tu valor con base en tus KPI o evaluaciones de rendimiento y comenzar a hacerte preguntas más fundamentales. ¿Qué valoro realmente? ¿Qué quiero construir? ¿Qué tipo de energía quiero dejar en este mundo? A veces, esto no implica renunciar a todo. A veces se trata de rediseñar tu rol actual, de moverte hacia un trabajo que se alinee más con tu temperamento natural, de estructurar tus días de acuerdo con tus ritmos internos, no solo con tus obligaciones externas. Y lo más importante, se trata de proteger tu espacio sagrado, esa parte de tu vida que te pertenece solo a ti. Puede comenzar siendo algo pequeño, 15 minutos para escribir, una caminata sin interrupciones, un momento de silencio con un libro que hable directamente a tu alma. También puede significar aprender a decir no a lo que te agota, incluso cuando otros esperan que digas sí, o elegir crear antes de consumir. No se trata de perfección, se trata de alineación, y eso sí tiene efectos reales. Un estudio sobre terapia junguiana mostró que quienes se involucraron activamente en procesos de individuación redujeron sus síntomas depresivos hasta en un 40% con el tiempo, no porque sus empleos mejoraran, sino porque ellos lo hicieron. Dejaron de buscar su identidad afuera, la recuperaron desde adentro. Incluso las mentes más brillantes han necesitado ese reinicio. Mira el caso de Steve Jobs. Cuando fue despedido de Apple en 1985, no lanzó otro imperio al día siguiente. Se retiró, reflexionó, se preguntó quién era sin su título y cuando volvió lo hizo no solo con mejor tecnología, sino con verdadera visión. Una visión que nacía de saber quién era y que el mundo pudo sentir. Eso es la individuación. No es subida, es emergencia. No es rebeldía, es reconstrucción, y esa es la única base sólida para una vida con verdadero significado. Pero surge la pregunta esencial: ¿cómo se ve realmente una vida con significado? Si la individuación es el camino de regreso a ti, ¿de qué estás escapando exactamente? Para la mayoría, la respuesta es esta: de una idea de éxito que nunca fue suya. Porque en algún momento, el éxito dejó de estar ligado a la esencia y empezó a definirse por apariencias, por señales, el salario correcto, el título correcto, la casa correcta, el auto correcto, el nivel de aprobación social adecuado. Nos hicieron creer que al alcanzar esas metas, nos sentiríamos completos. Pero muchos han llegado ahí y en lugar de plenitud, sintieron un vacío, como si hubieran subido una escalera solo para descubrir que estaba apoyada en la pared equivocada. Esa es la traición silenciosa del trabajo moderno, que puedes tener éxito en el papel y estar muriéndote por dentro, que puedes ganar el juego y sentir que perdiste tu alma en el proceso. Porque el verdadero éxito, el que nutre, el que permanece, el que se siente, no tiene nada que ver con impresionar a los demás. Tiene todo que ver con poder vivir contigo mismo. Cuando estás solo, cuando el ruido se apaga, cuando dejas de actuar y el espejo ya no refleja tu currículo, sino tu verdad. Ese éxito no es perfección, es alineación. Es despertar cada mañana sabiendo que, aunque el mundo no te entienda, no te traicionaste para encajar. Es poder decir: tal vez no soy el más admirado, ni el más famoso, ni el más seguido,
pero estoy viviendo una vida que tiene sentido para mí. En un mundo obsesionado con los aplausos, esa honestidad es una revolución porque implica que has dejado de actuar y comenzaste a transformarte. Carl Jung lo llamó el privilegio de toda una vida, convertirte en quien realmente eres, no en quien tus padres soñaron, no en quien tu empresa recompensa, no en quien creíste que debías ser para sobrevivir, sino en quien siempre estuviste destinado a ser antes de que el mundo te moldeara. Y esa transformación no siempre viene con reconocimientos, ni bonos, ni actualizaciones en LinkedIn. A veces llega en silencio, en la paz que sientes al decir no, cuando es lo correcto, en la claridad que aparece cuando te alejas de lo que parece bueno, pero se siente mal, en la alegría de crear algo nuevo, simplemente porque es verdadero para ti. La verdad es que no necesitas ser extraordinario para sentirte realizado, solo necesitas ser honesto contigo mismo. Y a veces, esa es la forma más rara y valiente de éxito, porque el mundo te empuja constantemente a hacer otra cosa, a medir tu valor en cifras, a cambiar autenticidad por seguridad. Pero el verdadero poder, la verdadera valentía, la verdadera paz emergen cuando haces lo más difícil de todo. Ser tú sin pedir disculpas dentro de un sistema que gana cuando te olvidas de ti. Y si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti ha estado asintiendo en silencio, con una mezcla de dolor y lucidez, es porque ya lo sabías. En el fondo, siempre lo supiste. Tú nunca fuiste el problema. Tu cansancio no es un defecto. Tu desilusión no es una falla. Es conciencia. Es el principio del despertar. Es ese momento silencioso donde tu alma empieza a susurrar. Tiene que haber algo más que esto. Porque la verdad es que nunca estuviste destinado a encajar en un sistema que premia la obediencia, la superficialidad, la repetición y castiga la complejidad, la profundidad, la curiosidad. No naciste para ser moldeado, naciste para expandirte. Se suponía que ibas a crecer no solo en estatus, sino en verdad. Se suponía que ibas a evolucionar, no solo hacia afuera, sino hacia adentro, a hacer preguntas, a buscar significado, a sentir lo que otros adormecen. Y eso no te hace débil, te hace despierto. Así que si alguna vez te has sentido culpable por no amar tu trabajo, por no encajar, por no prosperar en un mundo que parece desconectado, suéltalo. No estás fallando. Estás respondiendo como una conciencia viva. Deberías responder cuando se te exige resignarte. Ese nudo en el pecho, esa inquietud en las entrañas, eso no es una patología, es una profecía. Y no estás solo. Este espacio, este canal existe para personas como tú, para los que sienten demasiado, piensan demasiado, sueñan demasiado. Para los que no aceptan que sobrevivir es lo mismo que vivir. Aquí recordamos las ideas, las preguntas, las verdades que el mundo moderno trata de enterrar, no para huir del mundo, sino para reconstruirnos dentro de él. Así que si esto te habló, no desaparezcas. Suscríbete, mantente curioso, mantente despierto, porque el regreso a ti mismo no es una meta, es una forma de vivir. Y a veces, todo lo que necesitas es una sola voz que te recuerde lo que siempre has sabido.